Continuando con nuestros expositores de gala y cerrando con broche de oro, es un placer y un honor para nosotros presentar a la doctora Silke Kram-Hedrich, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, especialista en temas como conservación de suelos, servicios ecosistémicos de los suelos urbanos, planes de manejo para áreas de valor ambiental, ciudades sustentables y además es promotora de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. La doctora cuenta con numerosas publicaciones destacadas en temas relacionados con las ciencias de la sostenibilidad, además de ser coordinadora, responsable y participante en proyectos también con temas de sostenibilidad. A continuación, nos presentará el tema Evaluación de las funciones de los suelos antrópicos y urbanos, antrosols y tecnosols. Doctora, bienvenida, le cedo la palabra. Hola, buenas tardes, Judith. Gracias por esa presentación. Eso de cerrar con broche de oro es una alta responsabilidad después de tantísimas ponencias que hubo acá de pues edafólogos muy reconocidos, como lo vimos con el doctor Ortiz, con su muy bonita presentación y muy útil. Espero cumplir con esas expectativas. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo más o menos? Como hasta como a la 1:20, ¿verdad? Como 1 hora de exposición para dar paso a preguntas. Así es, doctora. Va, de acuerdo. Entonces, a mí se me pidió hablar sobre evaluación. Otra pregunta, ¿ya ven la presentación? Sí, ya se está viendo en la pantalla. Ya se está viendo la pantalla. Es que luego hay como problemas cuando uno le va cambiando, pero ya me avisarán si sigo hablando y no se cambia la lámina. Entonces, voy a hablarles de la evaluación de las funciones de los suelos antrópicos y urbanos, denominados antrosoles y tecnosoles, en general, denominados SWITMAS por sus siglas en inglés, ¿no? Que es el grupo así se denomina el grupo de trabajo que trabaja con suelos urbanos. Y bueno, voy a presentar cosas que hemos hecho con otros colegas de la UNAM, sobre todo del Instituto de Geología. ¿Qué voy a hablar? Pues voy a enmarcar el tema hablando de qué son los suelos urbanos, abordar brevemente la clasificación que se utiliza para incluirlos en la base referencial mundial del suelo. Y luego es por qué es necesario estudiarlos, ¿no? Uno piensa suelos urbanos y piensa en suelos sellados, y esto es un poquito para hablar sobre las funciones de los suelos como cuerpo natural, digamos, deseables en zonas urbanas, y hablar de los indicadores de evaluación con base en algunos ejemplos, y terminar hablando sobre la necesidad de considerar al suelo urbano en acciones y metas y acciones generales en torno a los suelos urbanos. Entonces, hablando de ¿qué son estos suelos urbanos? Pues desde el punto de vista geográfico son suelos en zonas urbanas, como lo muestra este mapa aquí arriba a la derecha, en donde en todos los mapas de suelos, la parte urbana se muestra como un polígono donde está el desarrollo urbano, y no se especifica el tipo de suelos, o se clasifica el tipo de suelos que hay en esa mancha urbana. Y es por eso que desde el punto de vista edafológico son suelos que han sido modificados en diferentes grados por el hombre, ¿no? Ya no reconocemos las características originales porque se han modificado, y aquí muestro algunos ejemplos en estas fotografías. En una zona urbana donde se mete drenaje o se mete tubería de diferentes tipos para cable y demás, estamos viendo en la parte de arriba sellada con un montón de materiales que se denominan artefactos, porque son
son materiales creados por el hombre, o este de aquí en medio, que es un suelo originado sobre lo que era un sitio de disposición de residuos, o inclusive en donde vemos claramente lo urbano, ¿no? Con este residuo de un zapato ahí a cierta profundidad del suelo, y si nos acercáramos y lo describiéramos, encontraríamos otros indicadores de actividades humanas en estos suelos. Entonces, como digo, estos suelos urbanos se agrupan, todos los suelos en áreas urbanas, como lo muestro en esta fotografía, ¿no? Como he dicho, el polígono que marca lo urbano es lo que entrarían los suelos en áreas urbanas, en áreas industriales, en vías de comunicación, ¿no? Los suelos cercanos a todas estas carreteras, o los suelos en áreas mineras, pero también se incluyen suelos en zonas militares. Entonces, cuando hablamos de SUITMAS por sus siglas en inglés, estamos hablando de Soils in Urban, Industrial, Traffic, Mining and Military Areas. Así es como se conocen. El suelo urbano es un tema de interés relativamente reciente. Bueno, es relativo porque, así como vimos con el doctor Ortiz, de suelo se viene hablando desde varios siglos, podríamos decirlo, del suelo natural, porque se ha estudiado desde esa época. Y vean cómo Blume, bueno, estos autores que les pongo aquí inician describiendo los suelos en el área de Berlín o en varias ciudades de Estados Unidos, o en ciudades de Inglaterra. De hecho, son de los pocos mapas que existen de suelos en áreas urbanas, ¿no? Y son ciudades específicas en donde se ha hecho trabajo. Y aquí profesor Burkhardt en el 2000 inicia con la formación de un grupo de suelos urbanos, y así es como empieza SUITMA, ¿no? Con un congreso que fue en el 2000, ¿no? Es el SUITMA 1, y así ha habido varios congresos en varios países. En México fue en 2015, en donde tuve la oportunidad, junto con la doctora Cristina Sive, a poder organizar el SUITMA número 8, y con ello pues le entramos un poco al estudio de estos suelos urbanos. Ya habíamos hecho algunas cosas, pero ya como con más formalidad. Y bueno, después fue en Rusia, en Corea, y el siguiente será en Alemania, nuevamente en Alemania después de 20 años. Y así, cómo se abordan los suelos, pues finalmente con métodos para el estudio, aportar información para poder clasificarlos, cuáles serían los descriptores, los horizontes de diagnóstico. Luego se inicia identificando las funciones que cumplen, o cuáles serían las funciones importantes dentro de las ciudades. Y bueno, no son solo las ciudades. Yo creo que es un tema que también tenemos que voltear a ver en todas las zonas urbanizadas. Y ahorita retomo la importancia de hacerlo hasta en pequeñas, no solo ciudades grandes, y ahorita yo voy a abordar la Ciudad de México, sino también deben ser ciudades más pequeñas, o inclusive en pueblos, por la forma de su crecimiento, y el no poner atención en dejar más áreas libres de sellamiento. Luego se siguieron con cuestiones de servicios ecosistémicos y su importancia para la calidad de vida, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo para visibilizar los suelos en las ciudades, justamente aumentar la percepción y recuperar funciones. Y pues últimamente
con esta cuestión de la sustentabilidad, ciudades sustentables, pues no lograremos ciudades sustentables si no volteamos a ver los suelos en las ciudades. En cuestión de formación de suelos, pues aquí hay un diagrama que proponen Pickett y Cadenazo, o me gustó este diagrama para utilizarlo. Hablando de formación de suelos, pues todos conocemos los factores formadores de los suelos propuestos por Jenny, y que de las diferencias locales de los factores resultan suelos distintos con características diferentes, y nuevamente haciendo referencia a la plática del doctor Ortiz, pues hay toda una metodología para llevar a cabo la cartografía, ayudándonos de información cartográfica para establecer o delimitar unidades con las que vamos a campo para verificar esas unidades y describir a los suelos. En los suelos antrópicos también partimos de factores formadores, ¿no? Un material parental, pues nuevo, mezclado, suelos naturales sepultados, ¿no? Entonces estamos hablando de materiales que se ponen encima del suelo y por eso inicia el desarrollo de un nuevo suelo. El clima pues también tiene una influencia por islas de calor, la sequía, por toda una modificación del ciclo hidrológico. Organismos, pues partimos en las áreas jardinadas, siempre tienen o muchas veces tienen pasto y tenemos la tendencia a crear nuestros jardines con plantas exóticas. Pocas veces eligen especies nativas para la revegetación de estos sitios. El relieve pues ha sido modificado, muchas veces está sellado y el tiempo pues inicia en el momento en que se cubre el suelo natural con materiales antrópicos. Entonces también es cierta la premisa que de las diferencias locales de los factores resultan suelos distintos con características diferentes, pero en el caso de los suelos antrópicos se requiere de una cartografía de mucho más detalle porque no están tan claros todos estos factores formadores para tener un punto de partida. Aquí es muy necesario contar con la historia de desarrollo urbano para ir entendiendo un poquito más estos factores y tener como una idea de cómo vamos a obtener la información para poder decidir qué tipo de suelos hay en una determinada región. Y entonces estos suelos antrópicos se han denominado en la WRB como tecnosoles cuando son como suelos nuevos que parten de un material que deposita el hombre, o antrosoles si son suelos naturales que han tenido tanto uso y aporte de materiales, por ejemplo, el riego o aporte de compostas continuamente, que los lleva a transformarse y se denominan antrosoles. No, en realidad no es mi intención hablar sobre esto con detalle, porque no soy la persona adecuada para hacerlo. Pero bueno, entonces, solo brevemente que existe la clasificación de antrosoles, como lo he dicho, que son suelos que han sido modificados profundamente por actividades humanas, y algunos horizontes de diagnósticos que se manejan es, por ejemplo, el Ortic y Ragric, Terric, que hablan de cuál ha sido la modificación inducida por el ser humano, ¿no? Por ejemplo, en el Ortic, aplicación de residuos orgánicos humanos y animales, aplicación de agua de riego con cantidades importantes de sedimentos, horizontes inducidos por el hombre por adiciones continuas de composta, abono, sedimento,
¿no? Ahorita solo puse la definición, pero si ustedes se meten a la WRB, ahí vienen como cuáles son los indicadores, cuáles son las características de estos horizontes de diagnóstico para poderlos nombrar de esa forma. Un ejemplo de antrosol aquí en la Ciudad de México son las chinampas de Xochimilco, en donde hay un trabajo muy bonito del doctor Krasilnikov de 2012 con colaboradores, en donde hicieron una descripción de varios suelos en las chinampas, ¿no? En Xochimilco, en San Luis Tlaxcaltemalco, en Tláhuac, en Mixquic. Y aquí solo estoy mostrando información de ese artículo en donde hablan del carbón orgánico y de las arcillas y su distribución a lo largo del perfil, ¿no? Entonces simplemente con el carbón orgánico que lo esperamos, una función a profundidad del carbón orgánico en un suelo natural que no sea paleosuelo, pues es mayor cantidad en superficie que va disminuyendo a profundidad, y aquí pueden ver que eso no es así en estos suelos de Xochimilco, ¿no? Que hay las funciones a profundidad van mostrando diferentes contenidos de carbono orgánico con la profundidad. Y entonces es interesante la discusión que llevan a cabo en este artículo, y como está publicado en inglés, simplemente nomás hice un copy-paste de esa parte en donde la discusión, donde dicen la pregunta a responder en relación a estos suelos para saber qué está pasando es que si esta heterogeneidad que se encuentra de la textura y de la materia orgánica es un resultado de una discontinuidad litológica, ¿no? Por procesos de sedimentación a lo largo de los miles de años, ¿es un disturbio urbano o es un proceso pedogenético, ¿no? Y entonces lo abordan y lo discuten, y al final denominan a estos suelos como terric anthrosols, ¿no? Porque fueron formados bajo una continua e intensiva actividad agrícola y de adición de materiales, ¿no? Esto coincide con cuando revisamos documentos de la creación de las chinampas. Y el otra clasificación son tecnosoles, que son suelos en los que las propiedades y la pedogénesis están dominados por su origen técnico. Y esto se refiere a que el material parental son materiales expuestos o creados por el hombre. Aquí en esta fotografía de arriba, pues se pueden ver como una parte que tiene ladrillos. Bueno, en realidad no se puede ver, se ven como estructuras cuadradas ahí que no corresponden como para un suelo natural, y luego vemos una serie de coloraciones que tendríamos que acercarnos para identificar, como por ejemplo en este de aquí abajo, estas estructuras anaranjadas, pues que corresponden a un tipo de ladrillos, ¿no? Y entonces por eso hablan de creados por el hombre y los denominan artefactos, ¿no? Y nuevamente hay una serie de descriptores como el Ecrani, que habla de suelos con roca dura técnica. Eso se refiere a suelos sellados por asfalto o cemento. Garvik, Urbik, ¿no? Dependiendo del material que está en superficie depositado por el humano, pues recibe uno de estos descriptores. Aquí unos ejemplos de lo que era denominado Laguna de Xochiaca, pero se convierte en un parque de Alameda Oriente, ahí junto al aeropuerto en 1988, detonado por la presión de los vecinos que
que vivían alrededor de esta laguna y que se iba convirtiendo cada vez más en un sitio de disposición de cascajo, luego basura y demás. Entonces lograron una reconversión, que es un poco lo que también quiere este grupo de SWITMAS, ¿no? Que vayamos a la reconversión de sitios. Y entonces, en vez de convertirse en un basurero y que se siguieran disponiendo residuos de diferente tipo, se convierte en un parque. Y la descripción de los suelos, pues justamente aquí vemos un tecnosol hiperesquelético úrbico, dependiendo de otras características que se identificaron, se le puso un nombre, ¿no? Y es úrbico por esta cantidad de artefactos que tiene, y la historia explica la presencia de estos artefactos porque fue un sitio en donde se dispusieron muchos residuos del temblor del 85. Y así en varios puntos del parque se describieron estos perfiles de suelo, y la elección de dónde hacer las descripciones, pues derivó mucho de la historia del sitio y del conocer a una persona que todavía trabaja en ese parque, que trabajó ahí desde un inicio, y entonces eso es muy valioso, el rescatar estas historias de la formación de los sitios, porque eso permite tener datos que ayudan a identificar sitios con características diferentes, y para apoyar un poco la elaboración de cartografía de suelos. Paso ahora a hablar sobre por qué es importante voltear a ver los suelos urbanos. Y aquí me apoyo en esta gráfica también de este autor Zétala, que ha abordado mucho estos cambios de uso de suelo para saber hacia dónde crecen las ciudades. Y esa es una de las problemáticas. El crecimiento demográfico, y todo lo relacionado con ese crecimiento en cuanto a consumo y necesidades económicas y sociales, pues lleva a que las ciudades vayan creciendo y crecen sobre ecosistemas naturales que van disminuyendo, pero también crecen sobre suelos agrícolas. Aquí en muy chiquito unas fotos, ¿no? Esta es la zona periurbana de Toluca, ¿no? En donde claramente vemos esta zona urbana, y cómo se expande. Aquí ya hay una casita y seguramente va a crecer, ¿no? Y va a seguir expandiéndose esta zona urbana, y se va a expandir sobre suelos agrícolas, y con ello va a haber una reducción de suelos para producir alimentos. Y aquí estamos hablando de zonas urbanas, pero también tenemos zonas industriales, carreteras que ocupan suelos, la industria minera, que en México es importante, la explotación de minerales que en toda la República Mexicana, destruyendo suelos. Y con eso voy ¿por qué es importante voltear a ver los suelos dentro de las ciudades? Porque va a ser necesario producir alimentos dentro de las ciudades en algún momento. Bueno, ya se habla de esta necesidad, y porque los impactos de la urbanización, sobre todo el sellado del suelo, pues anulan todas las funciones del suelo: ciclo hidrológico, biodiversidad, capacidad, filtro y amortiguación. Tiene un efecto sobre el clima global y local, ¿no? Calidad de aire en las ciudades,
sobre la seguridad alimentaria, sobre valores sociales y bienestar de las personas. Aquí pueden reconocer no solo funciones del suelo, sino los valores ecosistémicos o servicios, ¿no? Aquí nada más para utilizar esta figura que les puse aquí, tomada de un documento que habla del sellamiento de suelos en Europa, en donde demuestran con mucha claridad cómo el sellamiento de la superficie que vemos aquí en este mapa de la izquierda en rojos, amarillos y verdes, ¿no? Todos estos rojo muestra el sellamiento, los grados de sellamiento, y cómo tiene una correlación muy clara con la temperatura superficial en esas zonas, hablando de temperaturas muy diferentes en estas zonas que están selladas en relación a las zonas que no están selladas. Y ahí, en este sentido, pues hay muchos artículos publicados justamente hablando de estas islas de calor. Y justo retomo una figura que tiene Crowl en su libro que publicó en 1992, lo encuentran muy fácil en las redes, ¿no? Crowl, Urban Soils, que es como de los primeros libros que existen de suelos urbanos, en donde tiene esta figura en donde claramente vemos la relación y la interacción entre todas las esferas de la Tierra, o digamos los factores formadores: litosfera, hidrosfera, atmósfera, biosfera, el suelo como una zona de interacción de estas otras esferas, y cómo el sellamiento pues va a llevar a la interrupción de estas interacciones desde la entrada de materia orgánica y la actividad de los organismos en la descomposición y en el reciclaje de nutrimentos, en el intercambio gaseoso o en el regulador del ciclo hidrológico, con la entrada de lluvia, infiltración, percolación o la evaporación de agua y el intercambio de calor. Si aquí le ponemos una capa de cemento, pues ya no va a haber esta interacción, evidentemente. Las características típicas de suelos urbanos, y disculpen que tenga esta lámina en inglés, pero la agarré tal cual de esta fuente y ya no la cambié, pero entonces las características típicas de suelos urbanos pues es la compactación. Normalmente hay pHs elevados porque los suelos están formados a partir de cascajo que contienen carbonatos, tienen contenidos bajos de materia orgánica, contenidos bajos de nutrimentos, tienen un drenaje deficiente y también puede haber contaminantes. Y hablando de indicadores para evaluar suelos urbanos, pues en principio son estos son las variables que debemos medir para evaluar funciones, ¿no? La compactación, el pH, la materia orgánica, nutrimentos, el drenaje, infiltración y percolación y contaminantes. En principio serían esos los que tendríamos que medir. Y ya solo para terminar, bueno, para recalcar la importancia, quiero mostrar estos datos de un estudio sobre sellamiento de la superficie. Es del 2008, entonces es del 2008 y hecho con una metodología de percepción remota para identificar áreas selladas por delegación, que lo recalco porque en realidad tenemos que ir hacia cartografía de mucho más detalle
por AGEPs o por colonias de menos para poder hablar de áreas selladas y para poder hacer programas de mejorar o de reconvertir zonas para que haya suficiente área verde por metro cuadrado por habitante, ¿no? Que es lo que quiero mostrar aquí. El área sellada por alcaldías, bueno, delegaciones en ese entonces que se hizo este estudio, pues puede llegar a porcentajes muy altos, ¿no? En Azcapotzalco, Benito Juárez, inclusive en Coyoacán, en Cuauhtémoc, todas las delegaciones que están en las partes bajas tienen un alto porcentaje de áreas selladas y si hablamos de áreas verdes, y lo pongo entre comillas de áreas verdes por habitante, porque en este estudio son áreas que no están selladas, pero no necesariamente son áreas verdes como las que necesitamos para asegurar bienestar o las que recomienda la Organización Mundial de la Salud o la ONU, ¿no? En recomendación de áreas verdes. Tienen que tener ciertas características en el que nos sintamos bien estando dentro de esas áreas verdes. Y entonces, haciendo el cálculo de la área sellada por delegación y el número de habitantes en la delegación, pues se calcularon estos metros cuadrados de área verde por habitante y pues sí, efectivamente las delegaciones con mayor porcentaje de sellamiento, pues terminan con un número de metros cuadrados por habitante muy bajo, 3.2, 7.1, 7.4, inclusive, bueno, 5, 6, 7, ¿no? Entonces está por debajo de lo que recomiendan las normas internacionales. Y aquí vuelvo a recalcar esta necesidad de hacer este tipo de estudios en áreas más pequeñas por AGEPs, porque estos metros cuadrados que recomiendan es en nuestro entorno. Si yo salgo al mercado o si voy a mi trabajo, en el entorno en el que me muevo, tengo que tener esos metros cuadrados, ¿no? Y por eso, por ejemplo, Milpa Alta pues resulta en una gran cantidad de metros cuadrados por habitante, porque estamos hablando del sur de la Ciudad de México, el denominado suelo de conservación, en donde hay digamos, en el total de la alcaldía, pues muchos metros cuadrados. Pero si vamos a cualquier zona urbanizada de Milpa Alta, nos vamos a dar cuenta que no hay parques cercanos en los que pueda haber ese contacto con áreas urbanas, ¿no? Y por eso esa necesidad de hacerlo, de hacer este tipo de trabajos a más detalle. Y entonces este es como el logo utilizado para el SUITMA 8 que se organizó aquí en México, y el lema era justamente ese. Bueno, este representa las funciones ecológicas de los suelos con estos glifos mexicas aquí arriba, y en la parte de abajo el uso en cuanto a superficie para infraestructura o explotación, excavación de minerales, e inclusive puedo agregar disposición de residuos, ¿no? Y aquí vemos unos ejemplos de excavación, de urbanización o disposición de residuos, ¿no? Y entonces la idea, y esto quieren decir estos piececitos que vemos aquí, es moverse de cancelar por sellamiento, contaminación y disposición de residuos las funciones ecológicas de los suelos en zonas urbanas e industriales, a conservar la infiltración de agua, el soporte de las plantas y el hábitat de los organismos, ¿no? Pasar de esta situación a estas cuestiones, conservar suelos naturales, usarlos para la agricultura y huertos urbanos, tener más parques, llegar a un equilibrio entre lo que está sellado y lo que no está sellado.
¿no? Tenemos que voltear a ver estas condiciones en las que tenemos al arbolado en zonas urbanas, y que no tengo duda que si les solicitara a ustedes una fotografía de los árboles cerca de sus casas, me podrían enviar un montón de ejemplos como este que les estoy poniendo aquí, ¿no? Tenemos, olvidando de que estos son seres vivos que requieren agua, aire, una forma de sostenerse dentro del suelo para tomar nutrimentos también. ¿Y por qué es necesario el voltear a ver los suelos en zonas urbanas? Pues aquí quiero hablar de este póster que habla de que ya se reconoce un desorden por déficit de naturaleza, ¿no? De los que vivimos en las ciudades, requerimos ese contacto con las áreas verdes para estar bien, ¿no? Para un bienestar. Y pues ahorita también con esta pandemia que tenemos, en donde dicen no salgas de tu casa, y otros autores que hablan de la necesidad de mantener la biodiversidad de la flora y fauna en diversos ecosistemas, pueden mitigar brotes epidémicos en poblaciones urbanas. Y eso también aplica para las ciudades, como lo publican en este artículo de 2019, relacionando la diversidad humana con la salud humana. Y ahí cada vez surgen más y más artículos hablando de esto y la necesidad. Hay varios estudios de cómo se recuperan más rápidamente enfermos en hospitales estando en contacto con áreas verdes. Entonces, es por eso que es necesario voltear a ver a los suelos. Y si hablo de los suelos y los valores ecosistémicos, aquí hay un documento de la FAO que habla del estado mundial del recurso suelo en general, pero yo lo quiero retomar porque esto es totalmente válido para los suelos en zonas urbanas. Los suelos y seguridad alimentaria, cantidad y calidad de agua, regulación de clima, biodiversidad, salud humana, son todos valores ecosistémicos que tenemos que voltear a ver en las ciudades, porque es donde estamos viviendo. Se me olvidaba comentar que las predicciones de aumento de población en zonas urbanas por un movimiento de personas de áreas rurales a las ciudades va en aumento. Entonces, aquí es donde necesitamos mejorar estos servicios ecosistémicos. De hecho, el indicador principal de sustentabilidad en las ciudades es son las áreas verdes de las ciudades, ¿no? Y áreas verdes pues están relacionadas a fuerza con el suelo. Entonces, no solamente es la cantidad de áreas verdes, o sea, bastaría a ver cuántas áreas verdes tenemos en la Ciudad de México, ya que la Ciudad de México también ha entrado a querer denominarse ciudad sustentable, pues el mejor indicador es cuántas áreas verdes tienes en tus zonas urbanizadas, ¿no? Y ahí sugeriría que no fuera por alcaldía, sino justamente por estas AGEPs, estas unidades habitacionales más pequeñas. Y bueno, y siguiendo con este tema, las necesidades básicas de los seres vivos, pues luz, agua, aire, alimento de todos los seres vivos, claro, también refugio, reproducción, cosas de adaptación, necesidades económicas y sociales, pero las básicas es que requerimos luz, agua, aire y alimento. Y entonces aquí
en el sentido de los suelos urbanos, hay una necesidad de contar con agua en cantidad y calidad. Y esto también se relaciona con cuestiones de sustentabilidad. Em, las entradas de agua deben ser igual a las salidas, o sea, cuánta agua consumimos, cuánta agua entra al sistema. Y para que pueda entrar, pues necesitamos un suelo que pueda infiltrar, que pueda permear el agua para recargar el sistema de flujo de agua. ¿Qué balance hay ahí? ¿Qué cantidad de agua se consume? Entonces, bueno, puse es como dirigido a la evaluación de las funciones del suelo y qué indicadores podríamos utilizar, pues aquí estoy nombrando algunos de estos indicadores para evaluarlo. Y esta foto que ven ustedes aquí arriba es en Ciudad Universitaria de la UNAM, aquí en la Ciudad de México, y es en realidad uno pensaría, ¿cómo es posible que se inunde Ciudad Universitaria construida sobre un derrame lábico, con una alta porosidad tiene este derrame? Cualquier cantidad de agua que caiga en el suelo natural se infiltra y entra al sistema. Y entonces tenemos estas situaciones cada vez más porque no se ha volteado a ver esta necesidad de dejar áreas en zonas bajas que puedan captar toda esta agua. Aire limpio y regulación térmica. ¿Qué superficie se requiere para secuestrar CO2 y regular temperatura? ¿No? Entonces tendríamos que estar midiendo en los suelos la cantidad de materia orgánica, y con tipo de materia orgánica me refiero, no solamente es materia orgánica en forma de hojarasca o de estiércol, sino esta ya tiene que haber sido humificada y estar formando complejos organominerales dentro del suelo para que realmente sea efectivo el secuestro. Estar midiendo islas de calor, calidad de aire, monitoreando varias variables para poder decir, hablar sobre estas superficies que se deben de dejar, o qué tamaño deben de tener nuestros parques y jardines. ¿Es suficiente un pequeño camelloncito o árboles repartidos y creciendo a lo largo de las banquetas y de las calles? ¿Qué función están cumpliendo? Y aquí les muestro un ejemplo, un breve ejemplo sobre estas islas de calor, o la forma de medirlo, ¿no? Con estas cámaras térmicas que dan información sobre la temperatura de la superficie. Y aquí es comparando una zona de estacionamientos, que es este color amarillo que ven aquí, contra una zona de pedregales remanentes. Nuevamente estoy hablando de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México, donde hemos, pues aprovechando que vivimos ahí, o por lo menos vivíamos hasta hace unos cuantos meses, porque es el sitio donde trabaja este grupo que les hablo de SweetMass, pues ahí es donde abordamos varias de las metodologías que queremos implementar para ir midiendo, ¿no? Entonces da un ejemplo de diferencias en la temperatura. Pero bueno, esta es una imagen tomada en algún momento del día, que ni siquiera tengo el dato, pero en realidad se debería hacer un monitoreo día-noche durante todo el año para tener seguridad y tener datos para convencer a las autoridades de la necesidad de no sellar todas las superficies. La otra función que queremos que cumpla el suelo, pues es la de soporte de vegetación, y en relación, no vegetación, pero estoy hablando de seguridad alimentaria, es de
de la producción de alimentos. Entonces, en áreas urbanas, la pregunta es si son aptos los suelos para producir alimentos en cantidad y calidad. Ahí hay que evaluar nutrimentos, contaminantes, la transferencia de estos contaminantes, el rendimiento. Y esto ya lo he comentado, ¿no? El bienestar. ¿Qué calidad y cantidad debe de haber de áreas verdes? Tenemos un dato establecido por la ONU o la Organización Mundial de la Salud. Entonces, vayámonos a calidad. ¿Qué tipo de áreas verdes queremos? Y aquí, pues, la recomendación es hacer evaluaciones edafoecológicas, hablar de biodiversidad arriba del suelo, dentro del suelo, el edafón, ¿no? Los organismos del suelo, qué tipo de manejo debe hacerse, superficie en metros cuadrados por habitante, para saber cuánto hay. Y aquí el Morel es uno de estos investigadores que se dedican a cuestiones de suelos urbanos y aquí hablan de grupos de SWITMAS, ¿no? De estos suelos urbanos de acuerdo a su potencial para cumplir funciones del suelo, suelos que tienen mucha influencia o todavía se reconoce el suelo natural o aquellos que ya son suelos construidos denominados tecnosoles, con menor posibilidad de cumplir funciones, estos que son suelos que reciben residuos de diferentes tipos industriales o aquellos que están sellados. Y bueno, hablando de, me tengo que apurar un poco, hablando del diagrama de... Todavía tenemos tiempo, doctora, no se preocupe. Tenemos hasta la 1:50. Hasta la 1:50, es que tengo muchas láminas y se me Perfecto. van a aburrir Aquí el público está encantado con su presentación, doctora. Bueno, hablando de estrategias de cómo abordar el estudio de la evaluación de los suelos, ¿no? Claro, la cartografía es importante, pero también es cómo evaluar las funciones de los suelos, ¿no? Y entonces ya comenté que esto de la historia del sitio es bien importante, conocer qué ha pasado en años anteriores, y ahí pues tenemos que aprovechar, en realidad necesitamos empezar a tener una base de datos porque muchas veces la historia de un sitio las conocen personas y si pasa el tiempo y estas personas ya no viven ahí o ya no viven en sí porque son suelos que se han urbanizado desde muchos años atrás, ¿de dónde vamos a conseguir esa información? O nos lleva a una actividad más intensa de descripción de suelos, ¿no? Entonces, conocer del uso del suelo. Y aquí en este diagramita que pongo, bueno, en realidad lo uso para hablar de muestreo de suelos en general, pero justamente lo decía el doctor Ortiz, no te vas a ir a campo así nada más a ver sin información, ¿no? Debemos de tener como idea de a dónde vamos, tener la información previa, toda la que podamos tener para justamente definir una problemática y poder pensar en cómo vamos a estudiar ese sitio en cuestión. Y luego esto nos lleva también a tener claro, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo? Quiero hacer evaluaciones edafoecológicas. Quiero ir más allá para evaluar los valores ecosistémicos del sitio. Me interesa la génesis y la clasificación de los suelos para hacer cartografía. O quiero monitorear variables a largo plazo. De hecho, esto creo que es muy importante empezar a pensar en tener sitios de estudio en donde
instale una serie de equipo, como lo ven en esta fotografía, de suelos en Xochimilco, donde interesaba conocer la presencia de metales que estuvieran en solución, de tal forma que las raíces puedan absorberlos. Y entonces una variable importante por este tipo de cómo riegan los suelos y que muchas veces están inundados, pues es el potencial redox, ¿no? Y entonces estos son electrodos instalados en cada horizonte que puedan volverse a cerrar el perfil y se pueda monitorear a lo largo de todo el año esta variable. Y lo mismo sería poder hacerlo con muchas variables indicadoras de una función y que pudiéramos tener eso a lo largo de todo el año para poder tomar decisiones, ¿no? O este otro tipo de instrumentos es para tener curvas de retención de humedad, que también se puede hacer a lo largo del perfil, o colectar columnas inalteradas del suelo y hacerlo en el laboratorio bajo condiciones un poco más controladas. Todos los que hemos trabajado en campo y queremos tener información de campo, sabemos que es luego mucho más difícil por todas las variables que inciden, y que en laboratorio esto está mucho más controlado para obtener información. Y entonces a eso me refiero con el tener claro el objetivo, pues me va a llevar a definir qué variables necesito tomar, de menos analizar en el laboratorio, que nos lleva a pensar en las técnicas de muestreo, el equipo que necesito para tomar muestras, la profundidad de las muestras a tomarlas. ¿Necesito en todo el horizonte o son muestras superficiales? Y si son superficiales, ¿a qué profundidad? ¿A solo a 1 centímetro, a 2 centímetros, a 3 centímetros? Depende mucho de lo que queremos. Por nombrar un ejemplo, me interesa saber qué tanto pueden incorporar metales las plantas de cultivos. Entonces voy a tomar la profundidad a la cual crecen las raíces. En cambio, quiero saber el riesgo de contacto y de ingestión del suelo porque hay niños jugando ahí, pues entonces voy a utilizar mucho menos, y ahí la recomendación es 1 centímetro porque es lo que está en superficie, ¿no? Entonces sí hay diferencias y que tenemos que reflexionarlas. No hay estándares de decir, tienes que hacer a esta profundidad, ¿no? Es muy similar a lo que haríamos en suelos naturales, cómo vamos a abordarlo. Y el otro, pues es qué análisis tengo que hacer en campo. Y aquí nos pasó el estar tomando muestras, y luego a la hora de mandar el manuscrito para publicarlo, nos preguntan, oiga, no tomó ¿cómo puede aseverar eso si no tiene datos de temperatura y humedad del ambiente? Por decirlo ahorita algo. No lo tomamos, y ahí perdimos algo tan relativamente sencillo de hacer. No se hizo porque no se reflexionó de antemano qué datos se necesitan para interpretar los resultados, ¿no? Entonces, por eso hay una necesidad de discutir y de estar preparados para ir a tomar muestras de suelo a campo. Y hablando de indicadores, nuevamente, que necesitamos medir para evaluar las funciones de los suelos en zonas urbanas, pues en realidad son las mismas funciones, los mismos indicadores que tomaríamos en cuenta para evaluar funciones de los suelos naturales. En este caso, ¿cómo cumplen su función de
los suelos de ser soporte mecánico, fuente de nutrimentos y aportar agua y aire a las plantas, estoy hablando la función del suelo como soporte de vegetación y de cultivos, pues hay una serie de indicadores, ¿no? Para saber si tienen posibilidad de anclaje. Pues voy a ir a la profundidad de desarrollo del suelo, que también pueden penetrar las raíces, y eso se puede evaluar con la porosidad, con la densidad aparente, con la cantidad de piedras, qué estructura tienen los suelos, ¿no? Y así sucesivamente, hay indicadores para evaluar las funciones. Lo mismo, una función importante de los suelos en las ciudades es si pueden filtrar, amortiguar, transformar contaminantes. ¿Qué utilizo? Pues el sistema poroso, la cantidad de arcillas y materia orgánica que pueden absorber contaminantes, el edafón o los organismos dentro del suelo que transforman contaminantes, ¿no? Entonces existe información de qué variables tendremos que usar. Lo mismo para el ciclo hidrológico, ¿no? En medir infiltración. Hay equipos para medir infiltración, hay equipos para ver justamente retención de humedad o transporte de agua en el suelo. Digo, hay equipos, pero también hay variables que puedo medir para poderlo interpretar. Y bueno, ahora voy a brevemente a algunas cosas que hemos hecho y cómo las hemos hecho, ¿no? Hablaba yo de los suelos en Ciudad Universitaria, ¿no? Y entonces aquí a grandes rasgos les muestro esto que está en verde es la reserva ecológica del Pedregal de San Ángel, que tiene sus suelos naturales, ¿no? Leptosoles hiperesqueléticos, muy someros, pero soportan una alta biodiversidad, ¿no? La cantidad de especies que hay ahí nos llevan a decir que es uno de los ecosistemas más diversos del Valle de México. Entonces, el suelo está cumpliendo una función muy importante. Entonces, es todo esto que ven aquí en verde. Y en esta otra parte, pues está la parte urbanizada que tiene construcción, pero también hay áreas verdes, ¿no? Que podemos ver inmersas en todo el campus, ¿no? Que se fueron generando, son suelos modificados por el hombre que se fueron generando a medida que se va construyendo la ciudad universitaria. Y entonces ahí en varios sitios repartidos en Ciudad Universitaria se hicieron algunas descripciones de suelo. Y para eso, como les comentaba, nos ayudó mucho el ingeniero Martínez a cargo de las áreas verdes de Ciudad Universitaria, prácticamente desde que se crea el campus, o sea, ya tiene muchos años, bueno, tal vez un poquito, no tanto, pero se conoce la historia, ¿no? Y entonces Ciudad Universitaria se empieza a construir sobre ese derrame lábico desde 1954. Y entonces ahí en la zona de las islas, ¿no? Muy cerca de Rectoría. De hecho, la zona de las islas no tiene derrame lábico, es un sustrato de ceniza volcánica. Y así en los años 70 se empieza a construir en el área de Pumitas, en los años 80 la Facultad de Ciencias, o un poquito antes, en los años 90 se empieza a construir ahí todo el área de los institutos de humanidades y demás. Y entonces más o menos tenemos un poco la historia de la edad y el tipo de materiales de relleno que se utilizaron para crear las áreas verdes, ¿no? Y aquí unos ejemplos, ¿no? Entonces,
Claramente ese es el camellón enfrente de la Facultad de Ciencias, claramente con artefactos que se sacaron del suelo, ¿no? Aquí lo vemos en esta fotografía. Esta es la zona de Pumitas, esta es la zona enfrente del camellón. Simplemente por ver las fotografías, por sus diferencias, pues digamos solamente en color y tal vez un poco por la textura, ¿no? Aquí ven como una zona más lisa, ¿no? Más, les puedo decir, más compactada. Claro, eso no se ve en la foto, pero vemos diferencia entre este horizonte y el que está abajo, o vemos diferencias bueno, aquí no se ve tan claramente en el crecimiento de las raíces que va en muchos suelos urbanos, el crecimiento de raíces va luego de forma horizontal, porque las raíces buscan los sitios en donde no tienen tantas limitantes para crecer. Y así se hizo una evaluación edafoecológica en el manual de descripción de suelos en campo de CIBE y colaboradores. Viene descrito cómo describir un perfil de suelos en campo, la textura, la densidad aparente, la cantidad de piedras, bueno, todas las variables que pueden verse en campo o le hago así con las manos porque hacemos la textura con la mano, podemos ver la forma de la estructura, podemos ver los poros, ¿no? Son características visuales, pero también que con métodos sencillos podemos obtener y siempre lo hemos dicho, con una buena descripción de suelos en campo podemos obtener mucha información. Claro, no toda, pero dependiendo del objetivo de trabajo, a veces es suficiente una descripción de suelos en campo. No siempre. Luego sí necesitamos los datos a más detalle y por eso se va al laboratorio. Pero por eso digo, dependiendo del objetivo. En este caso, la información que les estoy mostrando sale básicamente de esas descripciones de campo y de una evaluación edafoecológica. ¿A qué me refiero? A hablar de la profundidad del suelo, interpretar penetrabilidad de raíces, hablar sobre la capacidad de aireación, sobre la disponibilidad de agua, de la capacidad de retención de humedad del suelo, ¿no? Capacidad de campo, qué también drenan los suelos, qué cantidad de nutrimentos, ¿no? Entonces, con los datos que se obtuvieron en campo, se interpreta esta información que denominamos evaluación edafoecológica. Y entonces les quiero mostrar para el leptosol hiperesquelético, ¿no? Que es el suelo natural, en penetrabilidad de raíces es muy baja porque son suelos muy someros. En cambio, tiene una alta capacidad de aeración y una alta, un buen drenaje natural. Y para resumir, pues las funciones que identificamos que pueden cumplir muy bien estos suelos es de infiltración y de biodiversidad. Y claro, la biodiversidad está más dada por la forma del terreno que permite sitios planos, hondonadas, grietas con condiciones de luz y temperatura muy, muy diversos y de acumulación de materia orgánica que permite el establecimiento de especies con diferentes con diferentes necesidades. Y así, pues, la descripción de los suelos en ciencias en el área cultural nos lleva a poder interpretar su calidad como áreas verdes o su calidad de recreación, o inclusive, a ver, yo identifico poca mediana penetrabilidad de raíces o inclusive muy baja. ¿Qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Estas descripciones van a poder proponer medidas o prácticas de manejo.
infiltran, tienen menor capacidad de infiltración. Aquí no les estoy mostrando datos porque rebasaría el tiempo. Y bueno, también porque necesitamos generar los datos, ¿no? Estos son datos que hemos ido obteniendo y todavía tenemos que hacer cálculos, pero va hacia allá a poder decir su calidad como área verde, que también infiltran, capturan y secuestran carbono, qué capacidad filtro tienen. Esto de la regulación del clima aplica para los dos. Y así hablando de funciones del suelo, pues podemos hablar de funciones del suelo, de los suelos naturales, de los suelos antrópicos y los suelos que están sellados, pues ya solo son una base para la infraestructura. Y poder hablar del potencial del suelo de cumplir funciones. Aquí les muestro en forma gráfica los suelos naturales, el leptosol hiperesquelético, pero también en la UNAM hay suelos que están sepultados abajo del derrame lávico. Estamos hablando de paleosuelos. Y entonces, aparte de funciones ecológicas, estos suelos cumplen otra función cultural muy importante. Nos permiten dar clases y no ir muy lejos para hablar de suelos y hablar de las diferencias y resaltar la utilidad, ¿no? Son aulas vivas. Estos suelos que tenemos en la ciudad universitaria. Y aquí hay otro ejemplo que también es en CEU, que es este sitio de explotación de la roca volcánica, que se reconvirtió a un espacio ecológico por relleno con materiales. Y aquí también se hizo una descripción de los suelos. Me voy a ir un poco más rápido para realmente terminar. Y bueno, tal vez dar tiempo para que ustedes expresen sus inquietudes. Y aquí es uno de los suelos que se describe y se evalúa, ¿no? En su función de soporte de vegetación. Y aquí es donde les muestro cómo las raíces buscan zonas para poder crecer, ¿no? En vez de... claro, en algún lado entra en la parte de arriba o el árbol crece y luego se desarrolla y se sigue creciendo de forma horizontal. En realidad es una descripción visual en suelos antrópicos muy necesaria, el ver el desarrollo de las raíces. Y entonces aquí identificamos una mala condición para el enraizamiento, baja capacidad de retención de humedad, baja capacidad de aireación, bajo contenido de nutrimentos. Y está basado en características de suelo que se describieron en estos perfiles. Aquí inclusive cuando digo mala condición para el enraizamiento, una característica visual es justamente el crecimiento de estas raíces un poco más gruesas. Y bueno, este trabajo va en el sentido de qué se puede proponer para mejorar la calidad de estos suelos en su función de soporte, ¿no? Entonces, es adicionar materia orgánica, dejar la hojarasca, porque justamente los jardineros, su principal función es barrer la hojarasca, ¿no? Y es uno de los elementos que aportaría materia orgánica y además mejoraría las condiciones de hábitat de los organismos del suelo. Podría ser que en zonas se subsoleara o se pusieran cultivos de cobertura, ¿no? De estas, en época de lluvias, aprovechar y plantar herbáceas que tienen un sistema de raíces muy denso y profundo, y plantar otras especies nativas. Bueno, esto está en nuestro interés para que pueda ser, para que se utilicen plantas que tenemos en el ecosistema nativo de la reserva. Otro ejemplo que les quiero mostrar brevemente es el efecto de prácticas de manejo. Esto es en la UAM Azcapotzalco, en donde la doctora Chacalo tiene un programa de arbolado urbano en donde
ha visto por los árboles y les ha aplicado una capa de materia orgánica que ella denomina mulch, que es el triturado de madera y de residuos vegetales de la misma actividad del manejo de las áreas verdes. Y entonces nunca había estudiado cosas del suelo, y entonces hicimos ahí un equipo para estudiar ciertas variables en el suelo que pueden ser modificadas por esta aplicación del mulch. Y esto se hizo en zonas, pues sí, donde había mulch y donde no había este acolchado, ¿no? Aquí ven como estos suelos que se describieron, claro, muy variables en la UAM, nuevamente por eso de que se construye la universidad y los diferentes sitios se rellenan pues con el material que se tiene a la mano, y por eso vemos suelos más profundos, con diferentes materiales, suelos poco profundos. Vean aquí nuevamente en este perfil de la derecha, la cantidad de raíces que hay a esta profundidad, como a 50 centímetros, que no vemos en este sitio tan blanco, ¿no? Y eso, pues es que las raíces van a, pues como todos nosotros, nos explayamos y desarrollamos en lugares en donde nos sentimos bien. Así las raíces. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues se evaluaron las variables necesarias para el crecimiento de las plantas o de los organismos en general, ¿no? Aire, agua, nutrimentos. Y también quisimos voltear a ver la biodiversidad edáfica. Y pues sí, evidentemente, y bueno, aquí es donde se instalaron estos equipos, tanto en el campo como en laboratorio, tomando muestras inalteradas en columnas para ver curvas de retención de humedad. Y los resultados reflejan que hay un menor estrés hídrico en suelos que tienen el mulch y que retienen durante más tiempo, o sea, no se secan tan rápido, mantienen agua durante más tiempo. A ver qué información tengo aquí. Se evaluó la macrofauna, y para ello, bueno, tengo que decir que esto del estudio de los suelos en general, pero para esto de los suelos urbanos, pues hicimos un equipo con especialistas, ¿no? Aquí la doctora Blanca Prado de Geología, pues es la que domina la técnica aquí de todo lo que tiene que ver física de suelos y curvas de retención de humedad. La doctora Isabel Baroa del Instituto de Jalapa nos apoyó en identificar la macrofauna, ¿no? Que es un trabajo realmente minucioso en campo, de estar, yo siempre digo, expurgando los suelos para ir sacando todo lo que vemos. Y vean qué diferencia hay entre suelos bajo pasto contra suelos bajo mulch. Hay 10 veces más organismos, y no solamente en abundancia, sino también en biodiversidad, con el único hecho de dejar mulch, ¿no? Y eso es algo que podríamos mejorar inmediatamente en los suelos de la ciudad. Dejemos la hojarasca en los sitios que se pueda dejar la hojarasca, de menos en los camellones o alrededor de todos los árboles. ¿No? Y bueno, la porosidad la medimos con estas muestras inalteradas que se toman de densidad aparente en estos cilindros. Y los nutrimentos, pues haciendo análisis en el laboratorio. Y sí, también se identificó, fíjense, es muy interesante la porosidad. La porosidad total en pasto y debajo del mulch no varió, o sea, todavía no lo notamos, pero sí se nota en la cantidad
No en la cantidad, pero sí en el tamaño de los poros es donde se ve una diferencia. Esto se midió por mediciones de succión de entrada de aire y por la distribución de tamaño de poro, ¿no? Y entonces hay más poros grandes que dan una buena aireación y poros pequeños para una retención de humedad. Lo que cambió bajo pasto y bajo mulch es el tamaño de los poros. Y bueno, en cuestión de nutrimentos, aquí solamente les muestro el pH, ¿no? Que es más bajo, que disminuyó con la materia orgánica, y la conductividad eléctrica aumentó un poco, y esto está relacionado con la mayor cantidad de nutrimentos, y el pH pues nos lleva a una mejor disponibilidad de nutrimentos en el suelo. Y bueno, ya este es otro ejemplo, perdón, es que los estoy saturando con información, pero esto va a la otra función del suelo que necesitamos mejorar en las áreas urbanas, y es la necesidad de aprovechar los espacios urbanos para producir alimentos. Y aquí hay una gráfica que habla que hay una reducción de suelos fértiles y que ocurre simultáneamente con el crecimiento de la población. Y es justamente porque estamos ocupando sitios agrícolas para el desarrollo urbano. Y entonces necesitamos tener la posibilidad de producir alimentos en las ciudades. Y claro, la agricultura urbana es un tema y ya hay mucha información acerca de esto, ¿no? Y la seguridad alimentaria tiene que ver con cantidad de alimento que se produce, pero también con su calidad. ¿Por qué? Justo una de las críticas más severas que utilizan las autoridades sanitarias para rechazar productos provenientes de la agricultura urbana es el riesgo a la salud por la contaminación. Y aquí podemos hablar de metales, de Escherichia, si es que se riegan con agua residual, de plaguicidas, de los contaminantes que ustedes quieran, ¿no? Y entonces, pues hay una necesidad. Hay como diferentes formas de reducir este riesgo, ¿no? Una es seleccionar especies que no incorporen metales, ¿no? O sea, bueno, ahorita estoy hablando de metales en específico, ¿no? Por esta información que existe de especies que excluyen o indicadoras o hiperacumuladoras. Entonces necesitamos buscar especies comestibles que excluyan los metales de menos en las partes comestibles. Voltear a ver a los suelos en su capacidad filtro. Qué bien filtran, amortiguan, transforman los suelos esta entrada de contaminantes y evitan la transferencia de lo que hay en el suelo a la planta. Y la otra es prácticas de manejo que mejoren esta capacidad filtro, ¿no? Esa es otra, ¿no? Y entonces en el caso de, hablando de indicadores, y si queremos ver la cuestión de los metales, pues necesitamos información acerca de comportamiento de contaminantes en el suelo. Por eso pongo esta grafiquita aquí, ¿no? ¿Qué va a entrar a la planta? Lo que está soluble. Lo que no está soluble porque está en alguna especie química insoluble dentro del suelo, no entra a la planta. Y a eso me refiero de hablar de prácticas de manejo o entender la capacidad filtro de los suelos, ¿no? Y entonces estas láminas venían en ese sentido de explicar un poco qué hacer, pero van en ese sentido, entender o conocer cómo diferentes cultivos que hay en huertos, tanto en Xochimilco como en este ejemplo del huerto de Tlatelolco, donde tienen lechugas, zanahorias, jitomates. Aquí está bonito porque podemos abordar cultivos donde se come la hoja, donde se come la raíz, donde se come el fruto, y justamente va hacia allá.
conocer qué hay en el suelo, si lo que hay en el suelo es absorbido por la planta, ¿no? Si hay una transferencia, pero también si hay una translocación a la parte comestible, ¿no? Y entonces el generar información de ese tipo será muy útil. Y lo que vamos viendo es que no se puede generalizar, en realidad se tienen que hacer estudios en cada uno de los sitios en donde se cultive, pero yo estoy completamente convencida de que esto se puede hacer y de que las hortalizas que se produzcan en los huertos urbanos es nutritiva y saludable. Y además es también parte del bienestar el cultivar nuestros propios alimentos. No sé si quién de ustedes cultive en pequeña proporción, pero da mucho gusto poder producir un jitomate y comérselo. Y entonces, bueno, ya para terminar, nada más para hablar de acciones que deben implementarse en torno a los suelos urbanos en México, pues tiene que ver con esto naturales, es recuperar funciones, conservar los suelos naturales que tenemos, proponer prácticas de manejo, dejar la hojarasca sería un buen punto. Y de esto ya no hablé, pero existe toda una línea de investigación del diseño de tecnosoles a la medida. O sea que creo un suelo con materiales antrópicos de acuerdo a lo que necesito. Ahí hay una muy interesante líneas de investigación en ese sentido. Y los otros pues van en términos de socioculturales, ¿no? Por ejemplo, aumentar percepción y valoración de los suelos. Cambiar usos y costumbres. Esto de barrer la hojarasca o pensar que el suelo está sucio o el querer poner plaguicidas porque ahí hay bichos que no me gustan, eso es algo, es una forma de pensar que tenemos que cambiar. Y bueno, y asimismo, pues acciones económicas, justo calcular esto de los servicios ecosistémicos en pesos, no sé si se puede, pero hay personas que requieren de ver números para poder decir, sí, no voy a construir, mejor voy a dejar el suelo tal cual está. Evidentemente siempre nos va, si medimos en pesos, siempre nos va a ganar un edificio. Es que no se imaginan lo que ganan los que pueden construir. Y bueno, y toda una serie de políticas, y voy a recalcar esto de la reconversión de superficies que están selladas, que pues en la Ciudad de México hay ahí 2, 3 ejemplos interesantes. Todo esto de los suelos urbanos es una necesidad para cumplir metas que tiene la política ambiental de la Ciudad de México, ¿no? Plan de acción de cambio climático, ley de huertos urbanos, estrategia de biodiversidad, la Agenda 2030, ¿no? Habla de hambre cero. Necesitamos voltear a ver a los suelos para poder cumplir con estas metas. Y bueno, con esto termino. Les dejo con esta imagen del SWITMA, de que tenemos que caminar de asustarnos por ver a nuestros hijos jugando en el suelo, ensuciándose, para ver de veras un tesoro por todas partes en el suelo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su participación. Bueno, vamos a leerle algunas de las preguntas que tenemos aquí del público. De Rosa Sánchez expresa su fascinación por su ponencia y se pregunta si se ha trabajado para que la restauración del suelo urbano se dé a través de políticas públicas. Pues muy buena pregunta. Pues sí, finalmente todo lo que hacemos tratamos de influir, pero por ejemplo, varios de nosotros participamos en la estrategia de biodiversidad para la Ciudad de México, y entonces insistiendo en que había que
visibilizar al suelo y ya al menos quedó algo de actividades en relación con el suelo en la estrategia. Lo mismo, y bueno, a otra escala en la UNAM, que también ya quiere ser universidad sustentable, pues tiene una coordinación para universitaria de la sustentabilidad y están estableciendo como lineamientos y pues nos invitaron a participar y ya áreas verdes, no solo áreas verdes la parte de arriba, sino hay que voltear a ver a los suelos. Sí, bueno, tratamos, bueno, no sé, los que estuvieron hoy en la Alianza por el Suelo en la mañana en las pláticas, de esta alianza por el suelo, pues sí está detonada por investigadores y entonces pues ahí también es como una forma de hacer ver los suelos en general y bueno, los suelos urbanos son parte. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Y bueno, nada más una pequeña recordadita de cuál es el proceso para obtener el mulch que se incorpora al suelo. Bueno, pues en realidad los residuos de poda los amontonan, bueno, eso es lo que vi y luego también lo he hecho yo. Todos los residuos que se tienen de la poda de materiales, hay un aparato que lo tritura, hay una trituradora y se obtienen como de diferentes tamaños. Ahorita la verdad sí hay que revisar un poco las técnicas y hay como métodos ahí también de cómo aplicarlo para que no estar aplicando mucha cantidad, ¿no? Porque eso puede dañar y tampoco no tan cerca del tronco, ¿no? Yo creo que ahí más bien recomendaría que revisaran un poco métodos. En la literatura hay bastante sobre eso, de cómo prepararlo. ¿No hay un proceso de fermentación? Algunos casos lo fermentan, en algunos otros casos lo aplican directamente. Oh, de acuerdo. Bueno, ¿No? muchas gracias. Pero por eso es necesario, no, si se aplica directamente, no cubrir el tronco y también la cantidad es importante, ¿no? Como más bien reproduciendo lo que hace la naturaleza cuando cae la hojarasca y queda una capa de hojarasca de materia fresca, ¿no? Sí. Y cada Sí, claro. año hay un aporte. De acuerdo. Bueno, continuamos. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Si no nos alcanza el tiempo, se las hacemos llegar por correo. Nada más, bueno, antes de continuar, me gustaría saber si nos podría compartir su correo electrónico para estar en contacto con usted. A mí en lo personal me surgen algunas dudas y pues me gustaría tener algo de, pues sí, de contacto, ¿no? Para poder resolverlas. Sí, claro. ¿Qué? ¿Lo anoto aquí en el... Si gusta, ajá, sí, para compartirlo con todos. O si gusta me lo dicta y lo escribo yo. Ah, ya, pues es como mi nombre. ¿Sí? Silke Kram, todo en minúsculas, @ ¿Sí? y latina G de gato, .unam.mx. .unam.mx. Ok, muy bien, aquí ya está en el chat. Y bueno, continúo con las preguntas. Dice Ana Isabel Santiago, ¿qué recomendaría para la toma de decisiones en los planes de desarrollo urbano respecto a los suelos? Bueno, hay una necesidad de hacer una cartografía de suelos, o de menos lo que estaba diciendo, el tener cartografiadas las áreas verdes, ¿no? Porque pues ahí donde hay áreas verdes habrá suelos, o todas las áreas que no están selladas, ¿no? De menos tener una cartografía a detalle de todas esas zonas. Y no solamente hablando de parques, sino incluiría, tiene que ser como a detalle. Digo, un camellón tan estrecho como sea, puede cumplir una función, puede aportar algo, ¿no? Y entonces eso es lo que de entrada recomendaría, el tener eso y luego pues evaluar la calidad de estas áreas y el tipo de plantas que tienen plantadas. Y bueno, incluso ya se les considera como parques lineales, ¿no? Ya he escuchado antes el concepto para los camellones.
para los camellos. Ujú. Bueno, menciona también que si existe literatura que nos hable sobre las características intrínsecas de los distintos tipos de suelo y su aptitud para el desarrollo urbano. Por ejemplo, cuando algunos suelos, por sus propiedades de expandirse o contraerse, pueden generar modificaciones en las construcciones o considerarse como no aptos. Bueno, yo creo que en eso existe mucha información. Ahorita no tengo algo en específico, pero es todo lo relacionado a mecánica de suelos, ¿no? Que estudian los ingenieros para saber cómo manejar el suelo para construir, pero es justamente lo que queremos evitar, ¿no? Muy bien, bueno, ya creo ya es la última pregunta. Bueno, no sin antes mencionarle que aquí el público le agradece profundamente por hacernos reflexionar como seres humanos y bueno, cómo somos malos administradores de los recursos. Entonces, nos vamos con la última pregunta de Xochitl Tapia, quien agradece su presentación y nos comenta que cómo se ha abordado el reto de garantizar la calidad del agua para consumo humano en zonas con tecnosols tóxicos. Bueno, eso nosotros no lo hemos abordado, pero es un gran tema el conocer justamente la contaminación de los suelos y cómo lo abordaría yo, pues de entrada saber qué tipo de contaminantes tienen y en qué especies químicas se encuentran para poder saber si están solubles y están móviles, ¿no? Y eso requeriría, pues eso es un buen tema y eso requeriría justo instalar toda una serie de equipos que Blanca Prado los llama juguetitos, ¿no? Para entender más el funcionamiento de ese suelo y la movilidad de esos contaminantes, ¿no? Y que incluye no solamente en el suelo, sino poder analizar el agua que va a entrar al acuífero o inclusive lo que se puede volatilizar, ¿no? Y que también hay equipos que pueden ir midiendo eso en cuestión de emisiones, ¿no? De acuerdo. Bueno, doctora, entonces con esta pregunta hemos terminado esta sesión. Le agradecemos mucho y pues no nos equivocamos con el cierre con broche de oro. Entonces, pues nos despedimos y les recuerdo que nos vemos a las 2 para el taller del llenado del formato para el concurso de suelos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Pues muchas gracias y feliz día del suelo, ¿verdad? Sí, y muchas felicidades a todos. Hoy y mañana y todo el año. Claro. Hasta Hasta luego. Y gracias por la invitación.